en Doctor, el siguiente, en la prueba, ¿verdad? Del segundo parcial. Sí, Alejandro doctor, Sánchez, bueno, ya le pongo presente. Alejandro Sánchez. eh, Sí, 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 es que sí, creo que no sí, escuché mi nombre cuando... sí, ya le puse presente. Ok, listo. ¿Alguien más que entró tarde? Bien, entonces vamos a continuar con el tema de carbohidratos, pero recuerden que esto, a partir de esta diapositiva que vamos a ver, ya entra para la prueba del segundo parcial, porque ya estamos con todo el contenido, ¿verdad? Listo para el examen, que de hecho era hoy. Bien, entonces vamos ahora a ver otro tipo de moléculas que se llaman glucósidos. Estas moléculas no son carbohidratos, pero sí tienen carbohidrato. De hecho, son una combinación de carbohidrato con otro tipo de moléculas. Como dice aquí, se forman por eliminación de una molécula de agua entre el hidroxilo anomérico, o sea, el hidroxilo pegado al carbono anomérico de un monosacárido cíclico, que es carbohidrato, ¿verdad? Y el hidroxilo de otro compuesto. Ese otro compuesto es el que no es carbohidrato. Aquí, pues, tal vez no entienda muy bien cómo es que se forma este compuesto. Básicamente aquí está describiéndose cómo es que se unen las dos partes, la parte que es de carbohidrato y la parte que no es de carbohidrato. Sin embargo, sí quiero llamarle la atención de dos cosas que dice aquí, porque más adelante lo vamos a volver a ver, porque hay otras moléculas que sí son carbohidratos, completamente carbohidratos, que también tienen este mismo tipo de enlace que se está describiendo acá cómo se forma. Y ahí es donde vamos a estudiar más detalladamente ese tipo de enlace. Y vamos a volver a decir que estas moléculas glucósidos también lo tienen, ¿verdad? Pero les quiero llamar la atención de dos cosas para que lo recuerden, para cuando ya estemos viendo ese tipo de enlace, que va a ser muy pronto, ¿verdad? Pero que va a ser después. Una cosa es que vean que participa el carbono anomérico. Ya recuerdan, ¿verdad? Que el carbono anomérico es el carbono 1 en la estructura cíclica de un monosacárido. Eh, de hecho, yo les enseñé cómo contar los carbonos, entonces se supone que ya tienen que saber identificarlo en una figura de un monosacárido cíclico. La otra cosa es que en esta reacción se produce una molécula de agua. Entonces recuerden esas dos cosas, ¿verdad? Que cuando se forme el enlace que une un carbohidrato con otro compuesto para formar un glucósido, participa en la reacción de formación del enlace el carbono anomérico. Eso es importantísimo. Y lo otro, que se produce una molécula de agua. Esas son dos cosas que tienen que recordar. Después lo vamos a volver a tocar, más adelantito, pero ya con otro tipo de moléculas. Ahora veamos algo de los glucósidos en forma así general. Muchos, o sea, muchos glucósidos, ¿verdad? Se encuentran en tejidos animales y vegetales. Algunos son tóxicos, actúan como inhibidores de las enzimas que participan en la utilización del ATP. Ejemplo, tenemos dos. La guabaína, que aparece aquí la imagen, ¿verdad? Creo que ven el cursor, que lo muevo. La guabaína, que esa inhibe a la bomba de sodio-potasio. Esa es una proteína, ¿verdad? Que funciona como una enzima, pero también funciona como una molécula transportadora en las membranas de las células. Por ahí vamos a hablar un poco más de esa bomba en otro tema también. Y van a ver bastante, pero bastante de esta molécula en la clase de fisiología 1 sobre todo. Luego tenemos el otro ejemplo, es la amigdalina. Esta se encuentra
en semillas de almendras amargas y produce cianuro de hidrógeno, HCN, por hidrólisis. El cianuro es un veneno, entonces quiere decir que la amigdalina es tóxica. Aquí ven las dos moléculas y ven que tienen las dos, ¿verdad? Una parte gris y otra parte como amarilla. Entonces la parte gris, en este caso esta de la guabaína, es el carbohidrato. Ven que en este caso se trata de un monosacárido cíclico. Y acá tenemos la parte amarilla, que es la que no es carbohidrato. Y en la otra, que es la amigdalina, ven dos monosacáridos unidos uno al otro. Esa es la parte de carbohidrato. Dos monosacáridos cíclicos. Y luego ven esta parte amarilla, que es la parte que no es de carbohidrato. Bien, ahora vemos que hay abreviaturas que se utilizan para los monosacáridos. Aquí ven la lista de monosacáridos en inglés y aquí están las abreviaturas con 3 letras. Pero estas abreviaturas son en base al nombre en inglés, como lo ven acá. Así se usan en español, ¿verdad? Las abreviaturas basadas en el nombre en inglés. Aquí también ven que hay abreviaturas para los derivados de monosacáridos. Solo es para que sepan que existen. Pero nos vamos a centrar en las de los monosacáridos, porque son las que se tienen que aprender, pero no solamente, perdón, no de todas, sino que solamente de algunas, de las que voy a mencionar ahorita. Tenemos la fructosa. ¿Cuál es la abreviatura? Fru, F-R-U. Tenemos la galactosa. ¿Cuál es la abreviatura? GAL, G-A-L. La glucosa, la abreviatura GLC. La manosa, man, así como hombre en inglés, ¿verdad? Ribosa, rib, ¿verdad? Suena a costilla en inglés. Bueno, esas son las únicas que tienen que aprenderse porque son los monosacáridos de más interés desde el punto de vista humano. Los otros que no mencioné, esos pues ya no son de interés en humanos. Entonces, pasamos ahora a ver otro tipo de moléculas, que estas sí son carbohidratos. Y continuamos entonces con el estudio de los carbohidratos. Ahora hablamos de los oligosacáridos, que ya los habíamos mencionado. Ya los habíamos mencionado en una de las clasificaciones, en la clasificación general de los carbohidratos, en base a las unidades que los forman. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos? Entonces, ¿cuáles son los oligosacáridos? Son los que están formados, como dice aquí, y ya lo habíamos dicho antes, por la unión de 2 hasta 10 monosacáridos. Estos monosacáridos tienen que estar unidos por unos enlaces que se llaman enlaces glucosídicos. Entonces, ¿cómo se llaman los enlaces que unen un monosacárido con otro para formar cadenas? Como por ejemplo, las cadenas de 2 hasta 10, que son las llamadas oligosacáridos. Se llaman enlaces glucosídicos. Ahora, aquí en la parte de abajo nos saltamos esto por el momento, lo de en medio, y nos vamos abajo, donde habla del enlace glucosídico. Aquí es donde está descrito, pero otra vez, porque ya lo habíamos visto antes, con los glucósidos, cómo se forma el enlace glucosídico. Entonces, lo que quiere decir es que el enlace glucosídico está en los glucósidos, que ya lo vimos, y está en estos, que son los oligosacáridos. Y luego vamos a ver que también están en otro tipo de moléculas, que también son carbohidratos. Pero aquí es donde vamos a ver cómo se forma un enlace glucosídico. Y vamos a repetir algo que ya habíamos mencionado cuando hablamos de los glucósidos, pero ahora lo vamos a ver de mejor manera. Entonces, ¿cómo se forma un enlace glucosídico o cuándo se forma un enlace glucosídico? Cuando un grupo hidroxilo de un azúcar, o sea, carbohidrato, ¿verdad? U otro compuesto que no sea azúcar, reacciona con el carbono
anomérico de un azúcar. Entonces aquí estamos viendo que para que se forme un enlace glucosídico, tiene que participar el carbono anomérico, así como se los había dicho cuando se forma un glucósido. Ahora, aquí viene otra cosa. Esta es una reacción de condensación con liberación de agua. O sea que en esta reacción se produce agua. Ya les había resaltado eso, ¿verdad? Cuando se forma un glucósido, se forma agua. Ah, pues cuando se forma un oligosacárido, se va formando agua cada vez que se va formando un enlace que una un monosacárido con otro. Ahora bien, es importante esto porque recuerdan que ya habíamos visto que en el organismo humano, en el metabolismo, se produce agua. O sea, hay varias reacciones dentro de nuestro cuerpo en las cuales se produce agua. Ya habíamos visto una antes. ¿Alguien me quiere recordar cuál fue esa reacción que vimos antes en la cual se produce agua dentro del organismo? ¿Alguien se acuerda? En el enlace peptídico. Exacto, cuando se forma un enlace peptídico, ¿verdad? Que une un aminoácido con otro para formar cadenas de aminoácidos, que son llamadas péptidos, pero que pueden ser solo péptidos o ser parte de proteína, ¿verdad? O ser proteína también, ¿verdad? Bien, entonces en esa reacción, formación de un enlace peptídico, se forma agua. Ahora estamos viendo otra. ¿Cuál sería? La reacción en la cual se forma un enlace glucosídico. También se produce agua. Bien, entonces hasta ahorita estamos claros de que el enlace glucosídico se produce cuando reacciona un grupo hidroxilo, que puede ser de un azúcar o carbohidrato, o puede ser de otro compuesto que no sea carbohidrato, pero reacciona ese grupo con el carbono anomérico de un azúcar. Y en esa reacción se produce agua. Y también quedamos claros de que este tipo de enlace se forma, si volvemos al pasado, lo volvemos a ver, aquí miren, aquí estaba la descripción, es lo mismo, esta es la misma descripción. Ese tipo de enlace se forma en los glucósidos, pero en este caso es el enlace que une la parte que no es de carbohidrato, aquí es donde es otro compuesto que no es azúcar, y con la unión con el carbohidrato. Pero vean que aquí participa, aquí lo ven, ¿ve? El carbono anomérico, que es este que estoy señalando. Y aquí también, ¿ve? Un carbono anomérico es el que participa para hacer el enlace con el otro compuesto, que no es carbohidrato. Esto es en los glucósidos. Pero ahora ya lo estamos viendo en los oligosacáridos. Bien, ahora vamos a ver lo que estaba aquí en medio, que lo habíamos dejado de lado por mientras explicábamos esto de los enlaces glucosídicos. Entonces vean que aquí se habla de los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Son la unión de dos monosacáridos. Pero quiere decir entonces que los disacáridos son oligosacáridos, porque los oligosacáridos tienen desde 2 hasta 10 monosacáridos, pero cuando solo tienen 2, se le llama disacáridos. Ahora, es muy importante los disacáridos porque, aunque son los más sencillos, los más pequeños, ¿verdad? De los oligosacáridos, también son los de mayor importancia biológica. Son los más importantes de los oligosacáridos, los disacáridos. Bien, ahora tenemos aquí una imagen que nos muestra, como lo ven acá, señalado por esta flecha, un enlace glucosídico. ¿Qué es lo que está uniendo ese enlace glucosídico? Díganme ustedes. ¿Qué está uniendo ese enlace glucosídico? Un enlace este. No, no qué tipo de enlace es. El enlace ya lo dijimos, es un enlace glucosídico. Eso no es enlace éster. Enlace éster es otro. Se parece un poquito, ¿verdad? Pero no es. Este se llama enlace glucosídico y es otro tipo de enlace diferente al enlace éster. Pero no estoy preguntando qué tipo de enlace es, porque de hecho ya dijimos qué tipo de enlace es, ¿verdad? Se llama enlace glucosídico. Ya vimos hasta cómo se forma.
Lo que estoy preguntando es qué es lo que está uniendo ahí en la figura que vemos, en la molécula que estamos viendo en la figura, Dos qué está glucosas. uniendo el enlace glucosídico. Sí, Carmen, Dos glucosas. dos glucosas. ¿Y las glucosas qué son? ¿Qué tipo de carbohidratos son las glucosas? Mm, ¿Qué tipo de carbohidratos son las glucosas? Dentro de la clasificación general de los carbohidratos en tres tipos, los oligosacáridos. O no. La glucosa es un monosacárido. Monosacárido. Entonces, el enlace glucosídico que estamos viendo acá en la figura está uniendo dos monosacáridos. Claro que los dos monosacáridos en este caso son iguales, porque son dos glucosas, pero son dos monosacáridos. Ahora bien, como son dos monosacáridos que están unidos, y ya saben que están unidos por un enlace glucosídico, que ahí lo están viendo, y está señalado con el nombre y representado con ese óvalo, eh, interrumpido, ¿verdad? Con puntitos. Entonces, esta molécula que está formada por dos monosacáridos, que son dos glucosas, ¿a qué corresponde? Como es una cadena de dos monosacáridos, ¿a qué corresponde? ¿A un qué? A un disacárido o ¿A oligosacárido. un disacárido o también, correcto, a un oligosacárido? Las dos cosas, ¿verdad? Es un oligosacárido porque es una cadena de dos, ¿verdad? Monosacáridos. Y los oligosacáridos son de 2 hasta 10. Y este está dentro de los oligosacáridos. Pero más específicamente es un disacárido. Ahora, ¿cómo se llama ese disacárido? Díganme ustedes cómo se llama. ¿Cómo se llama ese disacárido? Maltosa. Maltosa, correcto. Solo hay que leer, ¿verdad? Y observar. Recuerden que les he enseñado a observar. Entonces aquí dice maltosa. Es el nombre que está abarcando toda esta molécula. Entonces, quiere decir que esta molécula se llama maltosa. Ese es un disacárido. Y ya están viendo que una maltosa es un disacárido que está formado por dos glucosas unidas por un enlace glucosídico. Ahora, quiero que noten qué carbonos son los que participan en este enlace. ¿Qué carbonos son los que se unen? ¿Qué carbonos se unen por el enlace glucosídico? ¿Qué carbonos? Recuerden que ya les enseñé a enumerar los carbonos. Entonces ya saben los números, aunque no estén puestos ahí. ¿Qué carbonos están unidos por ese enlace? El De la carbono uno. glucosa, el carbono 1, ¿de cuál de las dos glucosas? El carbono 1, ¿de cuál de las dos glucosas? De la glucosa de la izquierda. Correcto, de la glucosa que está a la izquierda, esta, ¿ve? Aquí ven que este es el carbono 1. ¿Y de la otra? ¿Qué carbono? Aquí lo estoy señalando yo. ¿Qué carbono de la otra glucosa está participando? El 4. El 4, Cuatro. correcto. Entonces quiere decir, fíjense bien ahora, que este enlace eh, es glucosídico, pero como hay varios tipos de enlaces glucosídicos, este enlace particular se le llama enlace alfa 1,4. Ahora, lo de alfa hace referencia a aquello de los anómeros, ¿verdad? En este caso son anómeros alfa. Entonces, recuerden que hay beta también, ¿verdad? Bueno, de eso sale eso de alfa. Pero lo que me interesa ahorita más es que se llama alfa 1,4, o sea, 1,4, porque participan el carbono 1 de un monosacárido o de una glucosa en este caso, y el carbono 4 de la otra glucosa. Entonces se llama enlace alfa 1,4. Pero vean que el enlace alfa 1,4 es un enlace glucosídico. Pero claro, hay otro tipo de enlaces glucosídicos, aparte del alfa 1,4. Pero ya tienen que ir identificando este tipo de enlaces y ahorita que está en la maltosa. O sea, ¿qué tipo de enlace tiene la maltosa?
alfa 1,4. Claro que siempre es glucosídico, ¿no? Pero específicamente es alfa 1,4, el enlace de la maltosa. Bien, continuamos. Ahora vemos que los oligosacáridos funcionan, como dice aquí el subtítulo, como marcadores celulares. Aquí ven esto que es una membrana, una parte, ¿verdad?, de una membrana celular. Para la parte de abajo está el interior de la célula y para la parte de arriba acá está la parte de afuera. Entonces vean cómo sobresale hacia afuera estas cadenas que ven acá, que representan oligosacáridos, aunque algunas son polisacáridos, que son otras moléculas más largas, pero muy parecidas a los oligosacáridos, y también se encuentran como marcadores en la superficie de las células. Entonces quiere decir que las células están marcadas en sus superficies. ¿Pero por qué? Por carbohidratos, por oligosacáridos principalmente, y por polisacáridos que ya pronto los vamos a ver, pero que ya tienen una idea de qué son. Ahora, estos carbohidratos permiten interactuar con otras células y con moléculas. O sea, una célula puede interactuar con otra célula por medio de esos carbohidratos que tienen la superficie. Y también puede interactuar con moléculas. También sirven estos carbohidratos, estos oligosacáridos sobre todo, aunque también ya hemos dicho polisacáridos, para el reconocimiento de lo propio. ¿Cómo creen que una célula extraña, una célula, por ejemplo, de una bacteria que entra al organismo, se va a distinguir de una célula normal? Bueno, el sistema de defensa del organismo, por ejemplo, los anticuerpos, van a reconocer estas marcas y van a ver si las marcas son de una célula que está dentro del cuerpo, que es normal, o si es de una célula extraña, ¿verdad? Y si es de una célula extraña, por ejemplo, una bacteria, entonces la van a marcar para que sea destruida. Entonces, estas marcas son muy importantes, ¿verdad? Aquí vemos de todas maneras por qué son importantes esos carbohidratos que están en la superficie, en qué participan. Vean acá tres cosas importantes, tres eventos, digamos, en los que participan. Tenemos primero en las interacciones célula con célula, y eso es importante para el rodar de los leucocitos. Bueno, aquí les explico un poco más, ¿verdad? Leucocitos, ¿qué son? Son los glóbulos blancos. Ya los han escuchado, pero son los mismos glóbulos blancos, ¿verdad? Los leucocitos son los glóbulos blancos. Bueno, los glóbulos blancos se mueven dentro de los tejidos y van como rodando y van interactuando con las células, pero interactúan con una, después se mueven, interactúan con otra y así van avanzando. Y claro que son mecanismos de defensa del organismo. Entonces, ¿cómo es que interactúan con las células para poder moverse por los tejidos? Como lo ven acá en la parte de abajo de la figura, aquí hay un leucocito, ¿verdad? Este que se ve como una célula más grande comparada con estas otras. Bueno, esta también es grande, pero esto es una bacteria. Entonces aquí está marcado como leucocito en la parte de abajo. Y vean cómo está interactuando por medio de moléculas que tienen en la superficie con estas otras moléculas que están en la superficie de esta otra célula. Pero vean que aquí, en esta parte, aquí está señalado, hay oligosacáridos. Entonces el carbohidrato participa en esa interacción. Ahora veamos otra, segunda. Infecciones celulares por bacterias. Entonces vemos acá una bacteria y ven acá una molécula que está en la superficie de la bacteria y aquí otra que está en la superficie de la célula, que en este caso vamos a suponer que es una célula que va a ser infectada por una bacteria. Entonces, en la interacción, en las moléculas que participan en esa interacción, para que la bacteria pueda
infectar a una célula, participa también carbohidrato, oligosacárido, sobre todo. Puede ser polisacárido también. Luego tenemos para las infecciones celulares por virus. También participa los oligosacáridos y polisacáridos. Aquí ven un virus que tiene moléculas en su superficie y aquí ven que interacciona a través de esas moléculas con moléculas que están en la superficie de la célula, que en este caso tenemos que suponer que es que la célula va a ser invadida por el virus y va a ser infectada. Entonces el carbohidrato, y aquí hay carbohidrato, está involucrado en esa interacción del virus con la célula. Y también el carbohidrato se involucra en la unión de toxinas a las células. Por ejemplo, aquí ven una toxina, esta de color verde marcada como toxina, una molécula, ¿verdad? Entonces ven cómo esa molécula interactúa con otra molécula que está en la superficie de una célula. Así la toxina puede tener efecto en la célula, ¿verdad? Efecto dañino para la célula. Pero en esta molécula de la célula hay carbohidrato. Entonces el carbohidrato participa para que la toxina pueda tener efecto en la célula. Aquí se nos da un ejemplo, de una toxina. Es la toxina del cólera. El cólera, que es una enfermedad infecciosa que produce la bacteria produce una toxina que produce una diarrea, ¿verdad? Una diarrea muy, pero muy intensa, que produce con mucha frecuencia deshidratación y puede producir la muerte. Entonces vean la importancia, ¿verdad?, que tienen los oligosacáridos, sobre todo, y también un poco los polisacáridos, que ya pronto vamos a verlos con más detalle, que están en la superficie de las células, en las membranas celulares. ¿Alguna pregunta al momento? Bueno, Todo claro, doctor. van a aprender más, gracias, van a aprender más acerca de los disacáridos en las páginas 260 a 261, incluyendo las figuras 7.27, 7.28 y 7.29. Eso queda por cuenta de ustedes estudiarlo directo del libro. Pero aquí seguimos hablando todavía más de los disacáridos en la clase. Y solamente tomamos en cuenta los disacáridos más importantes. Por eso aquí yo como taché, ¿verdad?, algunos que aparecían ahí, para que no los estudiemos porque no tienen interés desde el punto de vista humano. Entonces tenemos acá primero la maltosa. Vamos a centrarnos un poquito más en ella. La maltosa ya la habíamos visto, ¿verdad? Aquí está la figura de nuevo. ¿Y cómo está formada? Recordemos, ¿verdad?, por dos glucosas. Nada más que aquí aparece con abreviatura. GLC. GLC. Dos GLC son dos glucosas unidas por un enlace. Aquí está el nombre del enlace. Alfa 1, 4. ¿Por qué? Porque es el carbono 1, que es el anomérico de una glucosa, el que participa, y el otro que participa uniéndose, ¿verdad?, a través del enlace, es el carbono 4 de la otra glucosa. Bueno, eso es lo que vemos acerca de la maltosa. Ahora vamos con la sacarosa. La sacarosa, como pueden observar en la figura, está formada por GLC y el otro, ¿cuál es? Fru. ¿Cuál es el fru? Fructosa. Fructosa. Ok, entonces es glucosa con fructosa, pero los dos son monosacáridos, entonces siempre es un disacárido. Ahora el enlace ya es diferente. No quiero que vean detalles de cómo es el enlace, pero sí quiero que vean que es distinto al anterior. Este ya se llama así, de alfa 1 beta 2. Es otro enlace, pero siempre glucosídico. ¿Por qué siempre glucosídico? Porque siempre participa el carbono anomérico, aquí lo ven, ¿eh?, de la glucosa. Quien participa en el enlace es el carbono anomérico, que eso es característico de todo enlace glucosídico. Siempre tiene que participar el carbono anomérico de uno de los dos monosacáridos, ¿verdad?, que se unen. Otra cosa que sí vemos es que la sacarosa es el azúcar de mesa.
o en otras palabras el azúcar común. Aquí se repite que está formado por fructosa y glucosa, pero ya lo vimos en la figura. Y ahora vamos con la lactosa. La lactosa es otro disacárido. Este sí ya lo habíamos mencionado como disacárido porque estudiamos, ¿verdad?, las enzimas, y cuando vimos las hidrolasas, vimos de ejemplo la lactasa, que es la que digiere la lactosa. Entonces ahí hablamos de la lactosa. Y ya sabían entonces lo que vemos acá en la figura, de que una molécula de lactosa, que es un disacárido, está formada por gal, que es galactosa, y por GLC, que es glucosa. Los enlaces que la unen, aquí ven cómo se llaman. No me interesa mucho que vean los detalles del enlace, pero sí que vean que es otro enlace distinto a los otros dos que vimos antes. Beta 1,4. Este beta 1,4 ya no es alfa 1,4, es diferente, pero siempre es un enlace glucosídico. Entonces se dan cuenta que hay varios enlaces glucosídicos. O sea, los enlaces glucosídicos son un tipo de enlace, pero se dividen a la vez en varios, podemos decir, subtipos, ¿verdad? Como los que hemos visto, ¿verdad? Alfa 1,4, este que estamos viendo ahora, beta 1,4 y el que vimos antes. Bien, ahora pasamos a la isomaltosa. No tenemos acá una imagen, pero les digo que la isomaltosa se parece a la maltosa. De hecho, hasta el nombre, ¿verdad? Isomaltosa. Se parece a la maltosa. Ahora, ¿cómo está formada una molécula de isomaltosa, que es un disacárido? Igual que la maltosa, por eso decimos que se parece a la maltosa, está formada por dos glucosas. Bien, entonces, la maltosa y la isomaltosa son disacáridos que están formados por dos glucosas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia simplemente es el enlace. El enlace, por supuesto, siempre es glucosídico, el que une las dos glucosas. Pero aquí abajo, aquí es donde está el nombre del enlace que une a las dos glucosas en la isomaltosa. Vean cómo se llaman esos enlaces. Alfa 1,6. O sea, alfa-1,6. ¿Y cómo eran los de la maltosa? Alfa 1,4. Quiere decir que aquí en la isomaltosa siempre va a participar el carbono 1 anomérico de una glucosa, pero de parte de la otra glucosa, el carbono que va a participar ya no va a ser el 4, sino que va a ser el 6. Esa es la diferencia entre la maltosa y la isomaltosa. Los dos son disacáridos que tienen dos glucosas unidos por enlace glucosídico, pero lo que cambia es el tipo más específico de enlace glucosídico. En la maltosa es alfa 1,4, en la isomaltosa es alfa 1,6. Bien, y esos son los dos enlaces que sí hemos explicado un poquito mejor cómo son, qué carbonos participan, por qué nos interesan, porque también están en otras moléculas que vamos a estudiar más adelante, otro tipo de carbohidratos más complejos. Entonces tengámoslo pendiente. ¿Cómo son esos enlaces? Alfa 1,4 y alfa 1,6. Aquí seguimos hablando de disacáridos más abundantes, pero hacemos énfasis en los que tienen interés humano. Entonces vemos que aquí tomamos en cuenta la sacarosa, que está formada, ya dijimos, ¿verdad?, por glucosa GLC y fructosa fru. Y aquí vemos, está en inglés, pero lo traducimos, algunas características. Que se encuentra en la naturaleza la sacarosa en muchas frutas, seeds, semillas, ¿verdad?, roots, raíces, y honey significa miel. Entonces, ahí se encuentra la sacarosa. El papel fisiológico, o sea, la función, vemos que es un producto final de la fotosíntesis. Eso es en planta. Pero también es usado como fuente de energía primaria en muchos organismos, incluyendo nosotros, los humanos.
Pasamos a ver la lactosa, ¿verdad? Está formada por galactosa y glucosa, ya lo habíamos dicho, en donde se encuentra en la naturaleza, en la leche, ¿verdad? Milk, y en algunas fuentes de plantas. También es una fuente de energía animal principal, pero recuerden que cuando se dice animal, ahí va incluido los humanos. O tenemos que pensar entonces en humanos. Maltosa, ya vimos que estaba formada por glucosa más glucosa, pero unidas por enlace alfa 1,4. Se encuentra en starch, que es el almidón, en las plantas, y en el glicógeno en animales, glicógeno o glucógeno, en animales y en humanos, ¿verdad? En cuanto al papel fisiológico, dice acá que es el dímero derivado de los polímeros que se encuentran en el almidón y el glucógeno. Aquí vemos algo con respecto a la intolerancia a la lactosa, que creo que han escuchado hablar de ese problema. Eso generalmente, no es que es la única causa, pero generalmente, la mayor parte de veces, se debe a que hay una disminución en la síntesis de la enzima lactasa, que es la que rompe a la lactosa para la digestión de ella en el intestino. Eso sucede tras la infancia, o sea que a medida que vamos aumentando en edad, vamos teniendo cada vez menos lactasa. Y ya en las personas de bastante edad, o suficiente edad, y sobre todo ya en la vejez, es cuando ya se comienza a manifestar la intolerancia a la lactosa. En ese caso, la lactosa pasa sin digestión porque no está la lactasa o no hay suficiente, y pasa sin digestión por el intestino delgado. Y eso hace que produzca esa lactosa que no se ha digerido una presión que se llama presión osmótica. Esa presión osmótica extrae agua de los tejidos de alrededor. Entonces el agua se acumula en el intestino y luego al expulsarse, eso se manifiesta produciéndose diarrea, o puede por lo menos producirse diarrea, ¿verdad? En algunos casos de intolerancia a la lactosa. También las bacterias del colon, ya el intestino grueso, digieren los disacáridos, incluyendo la lactosa, pero por un proceso que se llama fermentación. Y este proceso produce gas, que eso lleva a hinchazón abdominal o distensión del abdomen por la acumulación de gas, y también retortijones, entre comillas, ¿verdad? O vulgarmente hablando, pero que son dolores cólicos, dolores que vienen y se van. Entonces, todo eso se manifiesta cuando hay una intolerancia a la lactosa. Hay personas que pueden nacer, ¿verdad?, con deficiencia de la enzima genética, ¿verdad? Y también tendrían intolerancia a la lactosa, pero lo más común es que sea por el envejecimiento, ya que se va perdiendo esa enzima lactasa con el tiempo. Ya le toca a uno, ¿verdad?, a los viejitos, gastar más, ¿verdad? Porque hay que pedir el café latte, por ejemplo, o el capuchino con leche deslactosada, ¿verdad? Y ya le dicen a uno, ah, pues ya le cuesta más. Ah, pues deme el descuento de tercera edad, dice uno, para más o menos equilibrar, ¿verdad? Bien, ok. ¿Alguna pregunta? Ok, No, está. listo. Entonces, ahora pasamos a los polisacáridos. Van a aprender directamente del libro de los polisacáridos en las páginas 261 a 263 y particularmente también en las figuras 7.32 y 7.33. Eso queda por cuenta de ustedes, estudiarlo, del libro. Pero aquí vamos a ver algunas cosas, porque tal vez no están en el libro, ¿verdad? O queremos aclararlas mejor. Bien, entonces, vemos que los polisacáridos están formados por más de 10 monosacáridos. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Oligosacáridos son de 2 a 10 y más de 10 monosacáridos ya forman un polisacárido. Ya son muchos monosacáridos, ¿verdad?, unidos. Pero ¿hasta cuánto pueden ser? Hasta miles de unidades, ¿verdad? Hay polisacáridos bastante grandes.
No tienen, sin embargo, un número fijo de monosacáridos, excepto en los que se encuentran en las superficies celulares, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que en las superficies de las células hay oligosacáridos, pero también hay algunos que son polisacáridos. En ese caso, esos polisacáridos sí se puede decir cuántos monosacáridos tienen, ¿verdad? Que uno tiene tanto, otro tiene tanto. Bien, se puede saber, ¿verdad? Se puede decir, porque es algo estable. Pero en los otros polisacáridos, que ya son mucho más grandes, en esos está cambiando constantemente, ¿verdad? Como resultado del metabolismo. O sea que en un momento pueden tener más monosacáridos, en otro momento pueden tener menos, todo depende del metabolismo. Entonces no hay un número fijo, sino que es cambiante. Aquí viene esto que ya se los había adelantado, el enlace que los une, el enlace que une los monosacáridos en un polisacárido, también es glucosídeo. Entonces aquí ya en forma resumida e integrando, podemos decir, los enlaces glucosídicos se encuentran en 3 tipos de moléculas. ¿Cuáles son? Uno, glucósidos. Fue cuando lo vimos primero, fue el tipo de molécula que vimos primero, que tiene enlace glucosídico. Número 2, oligosacáridos. Y número 3, polisacáridos. Entonces los enlaces glucosídicos están en los glucósidos, en los oligosacáridos y en los polisacáridos. Y ya lo conocen, ¿verdad? Ese tipo de enlace, ya lo vimos. Ahora vemos que según la función biológica que desempeñan los polisacáridos, hay 2 grandes grupos de ellos. Esto es una clasificación de los polisacáridos. Y se clasifican en los de reserva o almacenamiento y en los estructurales. Ya vamos a ver esa clasificación con más detalle, o sea, a ver cuáles son los de reserva o almacenamiento y cuáles son los estructurales. Pero mientras tanto, también vamos a ver otra clasificación de los polisacáridos, pero desde otro punto de vista. Y vemos que los polisacáridos, según los monosacáridos que lo forman, se dividen en 2 grupos: los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Ya esos términos homo y hetero ya los manejan. Homo significa lo mismo, ¿verdad? O algo semejante. Y hetero significa diferente. Entonces los homopolisacáridos son los que están formados por un mismo monosacárido. Pero ese monosacárido es la glucosa. Entonces los polisacáridos que están formados solo por glucosa, que se va uniendo, ¿verdad? Una glucosa con otra, glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, ¿verdad? Esos serían homopolisacáridos. Y reciben el nombre también de glucanos, ¿verdad? Los homopolisacáridos son los mismos glucanos. Y ahora vemos ejemplos. Tenemos los polisacáridos que forman parte del almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Bueno, el almidón está en plantas, el glucógeno en animales y humanos, la celulosa en plantas y la quitina en insectos. Luego tenemos los heteropolisacáridos. Estos son aquellos cuando participan 2 o más tipos de residuos, o sea, de monosacáridos. O sea, quiere decir que ya no están formados por un solo monosacárido, sino que por varios. Entonces, por eso se llaman hetero, de diferentes, ¿no? Que son diferentes monosacáridos. Y un ejemplo son los glucosa-aminoglicanos. Glucosa-aminoglicanos. Ahora aquí ven unas figuras. Vamos a ampliarlas. Entonces, las 2 figuras de la izquierda ven que tienen monosacáridos, que son estos, ¿verdad? Monosacáridos cíclicos unidos unos con otros, formando cadenas, en los 2 casos, ¿verdad? Pero ven que el monosacárido, por el color que tiene, ¿verdad? Es el mismo, que se va repitiendo.
Se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces, ¿qué tipo de polisacáridos serían estos de la izquierda? En base a lo que acabamos de ver ahorita, ¿qué tipo de polisacáridos serían? Homosacárido. Homo- Homo, homo- homopolisacáridos. Homosacáridos no, homopolisacáridos. Pero correcto, homo, ¿verdad? Homopolisacáridos. Bien, la segunda persona sí lo dijo bien, ¿verdad? Pero la primera decía homosacáridos. Me estaba cortando el nombre. Pero como se acortan muchas cosas, ¿verdad? Tal vez por eso lo estamos acortando. No, son bromas, ¿verdad? Pero en este caso no se puede acortar. Homopolisacáridos sería. Ahora díganme, ¿qué monosacárido es este que está representado aquí? En estas dos. ¿Qué monosacárido es? Alguien que me diga qué monosacárido es este. ¿Qué monosacárido es? No dice ahí el nombre, pero por lo que acabamos de ver, ustedes deben de saber qué monosacárido es. Glucosa. Glucosa, correcto, Joseph, glucosa. Porque ya dijimos, ¿verdad? Los homopolisacáridos, ustedes ya me dijeron que este es homopolisacárido, este y este. Los homopolisacáridos están formados por glucosas, solo glucosas. Entonces, estos son glucosas. Ahora veamos estos otros. De la derecha, estos ya tienen monosacáridos que están representados con distinto color. ¿Qué indica eso? Que son diferentes monosacáridos. Entonces, ¿qué son estas moléculas? ¿Qué representan estas moléculas? ¿Qué tipo de polisacáridos? ¿Qué tipo de polisacáridos? Heteropolisacárido. Heteropolisacáridos, correcto. Porque son diferentes los monosacáridos, ¿verdad? Los colores distintos indican que son diferentes monosacáridos. Entonces son heteropolisacáridos. Y ahora sí pasamos a la otra clasificación que habíamos mencionado antes, que es la de polisacáridos de reserva o almacenamiento y los otros que son los estructurales, que vamos a ver después. Pero comenzamos viendo los de reserva o almacenamiento. Entonces, ¿cuáles son los de reserva o almacenamiento? Esto es en base a la función, ¿verdad? La función que tienen. Entonces tenemos que los de reserva o almacenamiento son aquellos polímeros o polisacáridos que los organismos sintetizan, almacenan y posteriormente degradan para usar las unidades de monosacáridos, ya sea como combustible metabólico, o sea, para obtener energía, o materia prima, para sintetizar otras moléculas. Estos son los de reserva o almacenamiento. Y los principales son los siguientes: la amilosa y la amilopeptina, que esos son los dos polisacáridos que forman parte del almidón, que viene de las plantas, pero que lo consumimos nosotros, ¿verdad? Con los alimentos. Y el otro ejemplo de polisacárido de reserva o almacenamiento es el glucógeno, que ese sí forma parte de nuestro organismo y de animales también. Y ahora hablamos precisamente un poco más del almidón. El almidón es la fuente más importante de carbohidratos y está constituido, como ya vimos, ¿verdad?, por amilosa y amilopeptina. Son los dos polisacáridos que lo forman. Ahora vean que la amilosa constituye el 15 al 20%, pero la amilopeptina corresponde al 80-85%. O sea que hay más amilopeptina que amilosa en el almidón. Ahora veamos que la amilosa tiene enlaces alfa 1,4, que ya les había mencionado esos enlaces, ¿verdad? Ya los habíamos visto cómo son. Pues la amilosa solo tiene esos enlaces, alfa 1,4, que por supuesto van a estar uniendo una glucosa con otra, ¿verdad? Y no es ramificado. Quiere decir entonces que es lineal. La amilosa es lineal. Ahora veamos la amilopeptina. La amilopeptina es ramificada.
y tiene enlaces alfa 1, 4, o sea, los mismos que tiene la amilosa, pero en los puntos de ramificación, o en otras palabras, donde comienza una rama de la molécula, una ramificación, tiene otro tipo de enlaces, que son los alfa 1, 6. Ahora, díganme ustedes, ¿dónde habíamos visto que se encontraban los enlaces alfa 1, 4? ¿En qué molécula vimos antes que se encuentran enlaces alfa 1, 4? ¿En qué tipo de molécula vimos que había enlaces alfa 1, 4? De carbohidrato, ¿verdad? ¿Qué tipo de carbohidrato vimos que tenía enlace alfa 1, 4? En la maltosa. En la maltosa, correcto. ¿Y dónde vimos que se encontraba el enlace alfa 1, 6? En la isomaltosa. En la isomaltosa, correcto. Pero ahora estamos viendo que los enlaces alfa 1, 4, aparte de que están en la maltosa, también están ¿en quién? En la amilosa y en la amilopeptida. Entonces ya tienen 3 moléculas, ¿verdad? Que hemos visto que tienen enlaces alfa 1, 4. Ahora, moléculas, carbohidratos, ¿verdad? Que tienen enlaces alfa 1, 6, ¿cuáles serían? La isomaltosa, que la vimos antes, y ahora ¿cuál? Amilopeptina. Porque la amilopeptina tiene de los dos. Tiene alfa 1, 4 y tiene alfa 1, 6. Aquí vemos algo más de la amilosa. Los enlaces alfa 1, 6, perdón, alfa 1, 4, alfa 1, 4, que tiene la amilosa, que son los únicos que tienen, favorecen una conformación helicoidal, como la que ven aquí en la imagen, ¿verdad? Es una hélice, ¿verdad? Pero la amilopeptina, que es ramificada y no es lineal, a diferencia de la amilosa, y eso es por ya tener los otros enlaces alfa 1, 6, no puede presentar esta configuración o conformación helicoidal. Entonces, la amilosa es helicoidal, pero la amilopeptina no. Y aquí vemos que los puntos de ramificación en la amilopeptina se encuentran, como dice aquí, cada 10 a 20 residuos. Entonces, cada 10 a 20 glucosas hay una rama o una ramificación. Y aquí en la imagen observan una parte, ¿verdad?, de una molécula de amilopeptina, pero aquí ven una parte lineal, ¿verdad? Las glucosas se van uniendo una con otra en línea, pero los enlaces que unen esa glucosa son enlaces alfa 1, 4. Pero aquí, en esta parte donde se ve de color rojo el enlace, y en esta otra parte también, donde se ve de color rojo, ahí el enlace es diferente, porque ahí es el inicio de una rama, que es esta, ¿no? O esta otra, es otra rama. Entonces, donde comienza una rama, en el mero punto de ramificación, lo que hay es un enlace diferente, alfa 1, 6. Luego aquí, pues ya son enlaces alfa 1, 4. Entonces, podemos agrandar para que lo puedan ver mejor, ¿verdad? Aquí se ve que es 1, 6, pero es donde comienza una rama. En los demás es 1, 4, 1, 4, ¿verdad? Enlaces alfa 1, 4. Los enlaces alfa 1, 6 solo están donde comienza una rama o en el mero punto de ramificación. Y ahora pasamos a ver al glucógeno. El glucógeno sirve para almacenamiento de energía en los animales, pero también en los humanos. Es almacenado en el hígado y en el músculo como gránulos. No quiere decir que solo ahí es almacenado, sino que esos son los principales sitios, el hígado y el músculo, pero se almacena en otros tejidos u órganos. Es similar a la amilopeptina. Si ven la figura acá, es también ramificado, ¿no? Significa entonces que el glucógeno tiene enlaces ¿de qué tipo? Alfa 1, 4, pero también tiene alfa 1, 6, porque si tiene ramas, donde comienza una rama, aquí, por ejemplo, aquí se ve en esta imagen, donde comienza una rama,
hay un enlace alfa 1,6. Pero en los demás lugares, como aquí, que está señalado, son alfa 1,4. Entonces se parece, ¿verdad? A la amilopeptina, el glucógeno en que es ramificado, entonces tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, ¿verdad? Sirve para almacenamiento de energía, nada más que este es en animales y humanos. En cambio, la amilopeptina es en plantas. Pero aquí hay otra diferencia. Hay puntos de ramificación en el glucógeno cada 8 residuos. En la amilopeptina vimos que era cada 10 a 20. ¿Qué significa? Que las ramas en el glucógeno están más seguidas, una después de otra. Quiere decir que, podríamos decir así, que el glucógeno es más ramificado que la amilopeptina, o que el glucógeno tiene más ramas que la amilopeptina, pero los dos son ramificados. Y ahora vamos con los otros polisacáridos, ¿verdad? Porque los que estábamos viendo son los de almacenamiento, ¿verdad? Almacenamiento. Ahora vamos con los estructurales. Vamos a poner acá una alarma para no pasarnos del tiempo. Que hasta las 8:40. Bien, entonces los polisacáridos estructurales, vamos ahora, son aquellos que los organismos sintetizan para incorporarlos en la infraestructura física de los organelos y de espacios intercelulares. En otras palabras, en forma más resumida, podemos decir que son los polisacáridos que sirven para la formación de los tejidos. Son parte de los tejidos, ¿verdad? De la estructura de los tejidos. Por eso decimos que tienen una función estructural. Y tenemos de ejemplo la celulosa, pero ese es un ejemplo de plantas. La quitina, que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, o sea, insectos. Y tenemos un tercer ejemplo, que es el que nos interesa más, es los glucosaminoglicanos, porque estos forman parte de los tejidos conectivos de animales, pero también de humanos. Y ahora vemos acá una clasificación de los hidratos de carbono complejos. Entonces, los hidratos de carbono complejos son los glucosaminoglucanos, que los hemos venido ya mencionando, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Entonces, quiere decir que los glucosaminoglucanos, por un lado, son polisacáridos, ¿no? Pero por otro lado, son hidratos de carbono complejos. Las dos cosas son ciertas. Bien, pues entonces vamos a hablar precisamente de ellos, de los glucosaminoglucanos. Tienen una importancia estructural en los vertebrados. Son polímeros de unidades repetidas de disacáridos. Bueno, vamos a ver eso a continuación con las figuras. Vamos a centrarnos en la primera figura. Como ven, se trata de una molécula que se llama, aquí ven el nombre, condroitinsulfato. Este es un tipo de glucosaminoglucano. Y vean que está formado por estos que son disacáridos. O sea, este azul con este otro de color como café claro, forman un disacárido. Pero luego ven que ese mismo disacárido se repite otra vez. Y esto solo es una parte de la molécula, o sea que esta molécula continúa de la misma manera. Entonces este disacárido se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿qué son los glucosaminoglucanos? Cadenas de disacáridos. Bien, pero ahora quiero hacer una aclaración, porque ya habíamos visto antes que los disacáridos son los que están formados por dos monosacáridos. Pero quiero que noten algo que les va a ampliar ese concepto de disacáridos y les va a permitir ver que hay otros disacáridos, aparte de esos que hemos mencionado. Nada más que no los mencionamos de entrada porque no convenía hacerlo, sino que era hasta este momento. Entonces, fíjense bien.
Fíjense bien en las abreviaturas que están acá, en estas moléculas. Si se fijan bien, aquí dice GLC, ¿verdad? Que ya saben que es glucosa, pero dice GLC-UA. Y aquí dice GAL, que ya saben que es galactosa, pero GAL-NAC6S. Entonces, esta abreviatura que está acá no significa glucosa. Claro que es un derivado de glucosa esta molécula, pero este otro que dice GAL no es que es galactosa, pero sí es un derivado de la galactosa. Entonces, en realidad, ¿qué son estas dos moléculas? Derivados de monosacáridos, que ya los vimos también antes, ¿verdad? Vimos que había monosacáridos, pero luego después vimos que habían derivados de monosacáridos. Pues estos dos son derivados de monosacáridos. Pero dos derivados de monosacárido unidos, uno con el otro, que por supuesto tiene que ser por un enlace glucosídico también. Entonces, ¿qué es? Un disacárido. Entonces quiere decir que un disacárido no solamente es una molécula formada por dos monosacáridos, sino que también por dos derivados de monosacárido. En este caso, por eso decimos que este es un disacárido, que está formado por derivados de monosacárido, ¿no? El GLC-UA es un derivado de monosacárido, derivado de la glucosa, y el GalNAc6S es otro derivado de monosacárido, pero es derivado de la galactosa. Y aquí vemos otro ejemplo similar, el de el queratán sulfato. Y ven igual, ¿eh? Una cadena de disacáridos. Un disacárido es este, luego viene el mismo disacárido otra vez, y luego si siguiera aquí la figura, otra vez el mismo disacárido. Pero ahora noten que este disacárido está formado por GAL, que es galactosa, es monosacárido. Pero GalNAc6S ya vimos que es derivado de la galactosa, por lo tanto es un derivado de monosacárido. Pero entonces quiere decir que hay disacáridos que están formados por combinación de un monosacárido con un derivado de monosacárido. Entonces ahora completamos eso, ¿verdad? El concepto de disacárido, y decimos, hay disacáridos que están formados por dos monosacáridos. Eran los que ya habíamos visto de entrada, desde el principio. Pero hay disacáridos que están formados por dos derivados de monosacárido. Y otra tercera alternativa, otro tercer tipo de disacáridos, son los que están formados por combinación, ¿verdad? De un monosacárido con un derivado de monosacárido. Pero ahora pues ya saben que disacáridos no solamente son los que están formados por monosacáridos, dos monosacáridos, sino que también por dos derivados de monosacárido o por un derivado de monosacárido combinado con un monosacárido. Bien, y aquí vemos ya el tercer ejemplo, es el ácido hialurónico. Como ven, está formado por cadenas de disacáridos, ¿verdad? El GLC-UA combinado con el GLC-NAC, que esos son dos derivados de glucosa. Son dos derivados de monosacárido, pero forman un disacárido. Y ese disacárido se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. De manera que entonces los glucosa-aminoglucanos podemos decir que son cadenas de disacáridos. O como decía aquí, polímeros de unidades repetidas de disacáridos. Otra característica de los glucosa-aminoglucanos es que atraen grandes volúmenes de agua. O sea, atraen bastante agua. Y aquí tenemos la lista de los glucosa-aminoglicanos con algunas características de cada uno. Tenemos la lista primero. Son el condroitinsulfato, el dermatansulfato, la heparina, el queratansulfato y el ácido hialurónico. El condroitinsulfato es un componente del cartílago. El dermatansulfato, la concentración, o sea, corchetes es concentración. La concentración aumenta durante el proceso de envejecimiento. O sea que en eso, pero es que en algo les tenía yo que ganar, ¿verdad?
En eso le gano yo, ¿verdad? O sea que tengo más concentración de dermatansulfato, ¿verdad? Porque eso va aumentando, más que ustedes, porque eso va aumentando con el envejecimiento. Heparina. La heparina es muy importante porque es un glucosamidoglucano que tiene una actividad anticoagulante. Evita que se coagule la sangre. También se encuentra en unas células que se llaman mastocitos. Queratansulfato se encuentra en la córnea, eso es en el ojo, el cartílago y en los discos intervertebrales. Y el ácido hialurónico es el GAG. ¿Qué quiere decir GAG? Lo que está arriba en el título de la tabla, glucosaminoglicano. Es el glucosaminoglicano más abundante en el humor vítreo del ojo y en el líquido sinovial de las articulaciones. También se encuentra en el cordón umbilical. Es un agente que aumenta la viscosidad o que funciona como un agente lubricante. Y tiene una capacidad, miren bien, una capacidad de retener el agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su peso. O sea que tiene una capacidad tremenda para poder atraer agua. Por eso, ahí está entre paréntesis la palabra cosmética, porque el ácido hialurónico se usa mucho en los cosméticos, que una de las funciones que tienen es hidratar la piel. Entonces, el ácido hialurónico atrae bastante agua, la retiene y eso hace que se hidrate la piel. Por eso muchos cosméticos tienen ácido hialurónico. Y aquí tenemos que la heparina es muy sulfatada, tiene azufre, es un anticoagulante natural, como ya lo vimos, pero algo muy importante desde el punto de vista de la medicina es que también la heparina se utiliza como fármaco, es decir, como medicamento anticoagulante. Entonces, dentro del organismo funciona como anticoagulante, pero también se usa como medicamento. Hay personas que se les administra heparina para evitar que la sangre se les coagule, cuando la sangre se les puede estar coagulando en forma anormal. Entonces, para evitar, se puede usar heparina, ¿no? Es uno de los anticoagulantes. Ahora, esto es importante porque hemos dicho que los glucosaminoglucanos tienen una función estructural, pero esta, la heparina, por lo menos con esta función no es estructural, ¿verdad? Porque estructural significa que forma parte de una estructura, pero en este caso la heparina tiene una función que no es de ese tipo, es que funciona como anticoagulante, es una función diferente. Entonces, como que se sale de la regla, ¿verdad? No quiere decir que no forme parte de estructuras, pero sí, aparte de eso, funciona como anticoagulante. Es una función no estructural. Pero los demás, incluso la misma heparina también, tienen funciones estructurales, formar parte de tejidos, de estructuras. Bien, el otro tipo de hidratos de carbono complejos son los proteoglucanos, pero de ellos van a estudiar en el libro en las páginas 266 a 268 y en las figuras 7.37 y 7.38. Ahí queda por cuenta de ustedes estudiar estas moléculas. Y lo mismo las glucoproteínas, que es el otro tipo de carbohidratos complejos o hidratos de carbono complejos, las glucoproteínas. Eso lo van a estudiar en las páginas 268 a 270 y en la figura 7.39 y en el cuadro 7.1 de la página 270. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No hay preguntas, entonces pasamos al siguiente tema en lo que nos queda de tiempo.
que ya es el tema del metabolismo de los carbohidratos. Siempre relacionado con carbohidratos, pero ahora es el metabolismo. Este sí era un tema que propiamente entraba en el segundo parcial, pero como nos quedó lo que vimos hoy, ¿verdad? Del tema anterior, eso entra en la prueba y este tema también va a entrar en la prueba del segundo parcial, el metabolismo de los carbohidratos. Comenzamos viendo, como de costumbre, los objetivos principales, ¿verdad? Para este tema. Número 1, describir las etapas y secuencia de reacciones de cada una de las vías metabólicas de los carbohidratos. Explicar los mecanismos de regulación hormonal del metabolismo de los hidratos de carbono y reconocer alteraciones bioquímicas básicas del metabolismo de los hidratos de carbono. Comenzamos con algunas generalidades. Primero, el término glicemia, creo que lo han escuchado. Glicemia o glucemia es lo mismo. ¿A qué se refiere? A la concentración de glucosa en la sangre o en el plasma de la sangre. El valor normal, pero en ayunas, es de 70 a 100 miligramos por 100 mililitros. Este es un valor muy importante que deben ya de irse aprendiendo porque es básico para poder diagnosticar o comenzar a sospechar por lo menos el problema que es muy frecuente de la diabetes mellitus. Entonces, para diagnosticar personas diabéticas hay que saber bien este detalle, ¿verdad? Si una persona tiene más de 100 miligramos por 100 ml, ya hay que comenzar a sospechar que tiene diabetes. Y hay que hacer varios análisis, estudios para ya confirmarlo. La glicemia, pero no solo en ayunas, sino que en cualquier momento del día, depende de la alimentación, depende de la actividad de las células, depende de lo que entre y lo que salga de glucosa en la sangre. Por otro lado, en el interior de la célula, la glucosa es fosforilada. O sea, en cuanto entra la glucosa a una célula, se le va a pegar un fosfato. Y cuando ya queda fosforilada, el GLUT no la reconoce. ¿Qué es el GLUT? Bueno, son siglas que significan, nada más que están al revés porque es en base al nombre en inglés, transportador, la T es de transportador, de glucosa. GLU, ¿verdad? Representa a glucosa. Entonces son transportadores de glucosa. Esas moléculas transportadoras de glucosa se encuentran en las membranas de las células y son las que mueven la glucosa. La pueden mover en realidad para adentro y para afuera de la célula. Ahora bien, otra cosa es que cuando se fosforila la glucosa, tiene mayor polaridad. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que la glucosa es polar? De hecho, es un ejemplo de una molécula que no tiene carga, pero es polar. ¿Se acuerdan de la frase que les había dicho? Todo lo cargado es polar, pero no todo lo polar es cargado. Entonces la glucosa no es cargada y sin embargo es polar. Pero cuando se fosforila, se hace más polar. Y eso va a dificultar su paso por la membrana. En otras palabras, lo que sucede es que cuando la glucosa entra a una célula y se fosforila, eso hace que quede como atrapada dentro de la célula y que ya no pueda salir. Uno, porque la molécula GLUT que la transporta, que la podría volver a sacar, ya no la puede sacar. Y además es más polar, más difícil que pase por la membrana, que salga de la célula. Claro que puede salir, pero si se le quita el grupo fosfato, pero eso ya implicaría otro evento, ¿verdad? Aquí tenemos una lista de las vías metabólicas del metabolismo de los carbohidratos, que son las que vamos a estudiar una por una. Tenemos la glucólisis, que también se conoce como la ruta o vía
de Enden-Meyerhoff-Parnas, o si no, solo como la vía de Enden-Meyerhoff, en honor, ¿verdad?, a los científicos que la descubrieron o la dilucidaron. Luego tenemos la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, la glucogenólisis y la vía de las pentosas fosfato. Le llama un poco la atención de que estos dos términos, gluconeogénesis y glucogenogénesis, se parecen, ¿verdad? Entonces no hay que confundirlo, ¿verdad? Hay que estar bien claros en qué consiste cada uno de los dos cuando ya pues los estudiemos, ¿verdad? Van a tener que tener claro eso y no confundir los términos. Comenzamos entonces con la primera vía metabólica, que es la glucólisis, o como dijimos, vía de Enden-Meyerhoff o Enden-Meyerhoff-Parnas. Es la misma. Y también se puede decir glucólisis o se puede decir glicólisis, es lo mismo, con U o con I. Entonces vemos primero que es la primera vía metabólica que se dilucidó, o sea que tiene un papel, ¿verdad?, importante en la historia de la bioquímica, porque fue la primera ruta metabólica que se conoció. El objetivo, si pudiéramos decir, ¿verdad?, que la glucólisis tiene un objetivo, es almacenar energía en dos formas, en forma de ATP, que ya hemos venido diciendo, que es una molécula en la cual se almacena energía metabólica, y de NADH, que ya lo habíamos visto como una coenzima, pero también vemos que es una forma de almacenamiento temporal, ¿verdad?, de energía. Energía que se llama en este caso, la energía que se almacena en el ATP y en el NADH, se llama energía metabólica. La glucólisis es netamente catabólica, pero cuando se dice netamente, lo que quiere decir es que sí tiene algo de anabólica. Lo que pasa es que prevalece lo catabólico. Entonces lo que gana pues es lo catabólico. Entonces más es catabólica que anabólica. Entonces por eso decimos netamente catabólica. Se lleva a cabo en el citoplasma celular. Muy importante siempre tener pendiente de cada ruta dónde se lleva a cabo, en qué parte de la célula. En este caso es en el citoplasma. Y algunas veces se dice como en forma equivalente qué ocurre en el citosol. También se puede decir así, ¿verdad? Aunque en realidad el citosol solo es una parte del citoplasma. Se compone de 10 reacciones consecutivas, ¿verdad? 10 reacciones seguidas, ¿verdad?, una después de otra, pero que se distribuyen en dos fases, una fase preparatoria y una fase retributiva. Son mitad y mitad, como son 10, 5 son de la fase preparatoria y 5 son de la fase retributiva. La glucólisis puede ser aeróbica, que es cuando se produce en presencia de oxígeno, y anaeróbica, que es cuando se da en ausencia de oxígeno. Pero de las dos maneras se da, ¿no? Y no importa que no haya oxígeno, siempre se puede dar la glucólisis. Ahora, después de la glucólisis anaeróbica, o sea, cuando no hay oxígeno, puede ocurrir estas rutas: la fermentación láctica o la fermentación alcohólica, que ahí las vamos a ver después. Vemos que en la glucólisis se producen 3 transformaciones químicas. Primero, la degradación del esqueleto de carbono de la glucosa para formar 2 piruvatos. Es muy importante, ¿verdad?, que a partir de una glucosa, en la glucólisis, se van a formar
dos piruvatos, no solo uno, sino que dos piruvatos. Otra transformación química que ocurre es la fosforilación del ADP para formar ATP. ADP, que ya hemos dicho que se conoce como adenosín trifosfato, y ATP como adenosín trifosfato, pero que se conocen bastante por las siglas. Entonces, el adenosín difosfato, que tiene dos fosfatos, difosfato, nos dice que tiene dos fosfatos, adquiere un fosfato más y ya se convierte en el trifosfato. Ahora, esta producción de ATP, que se produce en la glucólisis directamente, en algunas de sus reacciones, se dice que es una producción de ATP a nivel de sustrato. Pero más adelante se van a dar cuenta que hay otra forma de producción de ATP que es más efectiva porque en esa forma se produce más cantidad de ATP. Y esa forma ocurre en la mitocondria, exclusivamente en la mitocondria, y se conoce con el nombre de fosforilación oxidativa. Eso lo vamos a ver después, pero ya ahorita vamos adelantando que hay dos formas de producción de ATP. Una se llama producción de ATP, como dice aquí entre paréntesis, a nivel de sustrato. Y la otra se llama fosforilación oxidativa. Pero ya también van aprendiendo que en la fosforilación oxidativa se produce más ATP que a nivel de sustrato. El tercer tipo de transformación química que ocurre en la glucólisis es la transferencia de un hidrógeno H+ al NAD+ para formar NADH. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces aquí ven un esquema general de la glucólisis, ven las 10 reacciones que ocurren, una después de otra, y vamos a ir estudiando una por una. Entonces, primero tenemos que las primeras 5 reacciones corresponden a la fase, como dice aquí, a la izquierda, fase preparatoria. Bien, luego la primera reacción, ¿verdad?, de la glucólisis y también de esa fase consiste, como dice aquí a la izquierda, en la fosforilación de la glucosa, GLC, ¿verdad?, a G6P, que significa glucosa 6-fosfato. Entonces, en la primera reacción, que la están viendo acá, la glucosa se fosforila, pero se fosforila en el carbono 6. Bien, pero vamos a aprender otros detalles de esa reacción. Vamos a ver aquí más de cerca, solo la primera reacción. Perdón, aquí se me salió. Bien, entonces aquí comenzamos viendo en el esquema la primera reacción. Es esta que ven que la glucosa, si siguen esta flecha verde, se convierte en glucosa 6-fosfato. Bien, entonces, es importante que recuerden que yo ya les había dicho que en las reacciones, en los esquemas, mejor dicho, de las reacciones, generalmente se identifican los sustratos como los que aparecen, los nombres, ¿verdad?, antes de flechas. Y los productos se reconocen porque los nombres están después de flecha. Entonces vean, ¿qué está antes de flecha? Glucosa. ¿Antes de cuál flecha? La verde. ¿Qué otra cosa está antes de flecha? ATP. ¿Antes de qué flechas? Las rojas. Entonces quiere decir que glucosa y ATP son los que entran a la reacción. Por lo tanto, esos son los sustratos. Luego, ¿quiénes aparecen después de flecha? Glucosa 6-fosfato después de la flecha verde.
y ADP después de la flecha roja, o de la flecha roja, porque son dos. Pero, entonces, glucosa, 6-fosfato y ADP los identificamos como los sustratos. Luego, acá a la derecha aparece el nombre de la enzima. Aparece a la derecha porque, bueno, para que no ponerla acá, ¿verdad? Y no cargar mucho, ¿verdad? La diapositiva, lo pusieron acá a un lado, pero normalmente se pone aquí en medio, entre los sustratos y los productos, se pone el nombre de la enzima. Aquí lo ponen acá porque además es un esquema donde están las 10 reacciones y para no saturar mucho, ¿verdad? No poner mucha cosa aquí en el mero esquema, lo pusieron a un lado. Entonces, aquí después de esta flecha vemos, flecha azul, vemos el nombre de la enzima, que es la hexocinasa. Bien, entonces, eso nos indica que esta es una reacción, el nombre de la enzima nos indica que es una reacción de fosforilación, como decía acá, fosforilación. Ese es el tipo de reacción. ¿Por qué? Porque la enzima se llama cinasa, hexocinasa. De hecho, ya la habíamos visto ahora en el tema de las enzimas, pero en el tema de las enzimas también vimos, y en otra oportunidad creo que también, que las cinasas son las enzimas que fosforilan. Entonces, si esta es una cinasa, la reacción es de fosforilación. Ahora bien, ¿quién se fosforila? Es la glucosa. Pero ¿a partir de dónde viene el fosfato que se va a pegar a la glucosa en el carbono 6 para que se convierta en glucosa 6-fosfato? Viene del ATP. Entonces el ATP pierde un fosfato, se convierte en ADP, que es adenosín difosfato, que solo tiene 2 fosfatos, y el fosfato que perdió el ATP es el que se va a pegar en la glucosa. Por eso podemos decir que en esta reacción el ATP actúa como donador de fosfato. Pero otra cosa importante es que cuando entra ATP y se gasta ATP, se convierte en este caso en ADP y entonces por lo tanto se gasta. Tenemos que concluir también que en esta reacción existe gasto de energía metabólica. Entonces es una reacción en la cual hay gasto de energía metabólica. Bien, ahora les voy a enseñar cómo, una vez que ya vimos detalles de esta primera reacción, cómo describir una reacción química. Entonces, van a seguir el siguiente orden, ¿verdad? Yo les voy a sugerir que sigan este orden. No es que es absolutamente necesario para describir una reacción, pero sí es mejor que ustedes lo hagan de una forma ordenada porque así es más difícil que se les olvide decir algo. Entonces, y así pueden hacer la descripción completa, ¿verdad?, de la reacción. Entonces vamos a comenzar viendo primero cuál sería el orden. No solo para esta reacción, ¿verdad?, sino que para cualquier reacción de las que sigamos viendo. Entonces, lo primero que tienen que decir al describir una reacción es cuáles son los sustratos. Que ya vimos cómo se identifica, ¿verdad?, antes de flecha. Segundo que tienen que decir, cuáles son los productos. Tercera cosa que tienen que decir, cómo se llama la enzima. Cuarto, ahí hay varias cosas, ¿verdad?, depende de la reacción. Pero, por ejemplo, en esta, ¿qué cosas tendrían que decir? En cuarto lugar, el tipo de reacción. ¿Qué tipo de reacción es acá? Ya lo dijimos, fosforilación. ¿Qué más tendrían que decir en cuarto lugar? Si se gasta o también en algún caso puede ser que no se gaste, sino que se produzca, pero eso es en otras reacciones, en energía, ¿verdad? Si hay almacenamiento de energía metabólica o si hay gasto de energía metabólica. En este caso, ¿qué es lo que hay? Gasto de energía metabólica. ¿Por qué? Porque se gasta el ATP. Y aquí también hay que decir, en cuarto lugar, que el ATP actúa como donador de fosfato.
porque él es el que pone el fosfato que se va a pegar a la glucosa. Entonces ahora voy a hacer la descripción de esta primera reacción usando lo que les acabo de enseñar, pero ahora ya lo voy a hacer corrido, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se describe esta reacción y así aprendan a describir cualquier otra reacción. Entonces, decimos así: la primera reacción de la glucólisis consiste en una reacción en la cual entran como sustratos la glucosa y el ATP, en la cual salen como productos la glucosa 6-fosfato y el ADP, en la cual la enzima que cataliza la reacción es la hexocinasa y es una reacción de fosforilación en la cual existe gasto de energía metabólica y en la cual el ATP actúa como donador de fosfato. Esa es la descripción de la primera reacción. La voy a hacer de nuevo, ¿verdad? Para que noten cómo es, ¿verdad? Es una reacción en la cual entran como sustratos la glucosa y el ATP, salen como productos la glucosa 6-fosfato y el ADP, la enzima que cataliza la reacción es la hexocinasa, existe gasto de energía metabólica, el ATP actúa como donador de fosfato y es una reacción de fosforilación. Bueno, cambié un poquito el orden al final, ¿verdad? Pero dije las tres cosas que había que decir, ¿verdad? Que es una reacción de fosforilación, que se gasta energía metabólica y que el ATP actúa como donador de fosfato. Bien, entonces ahora vamos con la segunda. Entonces vamos a ver acá que en la segunda ven que entra como sustrato la glucosa 6-fosfato, porque está antes de la flecha verde. Sale como producto la fructosa 6-fosfato, porque está después de la flecha verde. La enzima que cataliza la reacción, la vemos acá a la derecha, es la fosfoglucoisomerasa. Fosfoglucoisomerasa. Ahora bien, después de decir eso, ¿verdad? Que dijimos el sustrato, el producto y la enzima, en otras cosas, ¿qué tenemos que decir? Bueno, habíamos dicho que tenemos que decir el tipo de reacción. En este caso, ¿cómo puedo decir yo el tipo de reacción? Bueno, tengo que decir que es una isomerización. ¿Por qué lo digo? Uno, porque veo el nombre de la enzima. La enzima es una isomerasa. ¿Y qué reacciones catalizan las isomerasas? Reacciones de isomerización. Entonces, ahí ya digo yo que es una isomerización. Pero si, por si acaso, ¿verdad? No supiera o no me dijeran el nombre de la enzima, ¿cómo sé yo que esta es una isomerización? Bueno, hay que usar conocimientos que ya se ha aprendido antes y yo ya les había dicho. La glucosa y la fructosa son isómeros. Entonces, cuando una se convierte en la otra, aquí la glucosa se convierte en fructosa, es una isomerización. Por cierto, ¿qué tipo de isómeros son? La glucosa y la fructosa. ¿Se acuerdan que dijimos que eran estereoisómeros? Y también dijimos que eran diasteriómeros. De paso les recuerdo eso. Bien, nos quedamos acá en la segunda reacción y vamos a seguir con la tercera en la clase de mañana. Hay que estar pendiente, ¿verdad? Si mañana volvemos a presencial o a virtual. Hay que estar pendiente ahí del chat. Bendiciones. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Doctor, Sí, diga. es que yo entré 10 Sí, minutos dígame tarde. rápido, dígame rápido porque se me va el tiempo. Ángel Cruz, ¿verdad? Sí, y ya Ok, había pasado listo. lista. Sí, yo le pongo. No sé por qué. Gracias. Yo le pongo Yo también entré tarde. Ángel Cruz y Cindy Márquez. Ok, listo. Ángel Cruz, Cindy Márquez, ¿verdad? Ok, listo. Doctora, a mí me pasó